comete un delito. No, nadie. No necesariamente, pero también puede haber una asociación ilícita. Con eso, con algo o con alguien y completamente. Ese con Sería tiene completamente. y con algo o con alguien, porque en general las cosas se cometen con algún estado de cosas, con algo, ¿no? Si digo cometí un error Sí, o cometí una estupidez, sí. que es muy normal en mí, pero bueno, quiero decirte, el cometer no lo hago con otro, sino... No, pero lo hace, en ese caso es completamente. Es decir, a ver, vuelvo. Las preposiciones tienen ideas que también van dentro de un rango, Y de contexto. obviamente, dentro de un rango van fluctuando dentro de eso. El con significa muchas cosas, pero básicamente es la preposición de la compañía o del instrumental asociativo con qué o con qué se hace algo, y también del latín indica algo que se hace completamente. Eso es perfectible. ¿Y acá también de cometa? ¿Cómo? Cometa. Sí. No. Cometa viene del griego. Es otra raíz. Significa algo así como errante. ¿El cometa es lo que se ve en el espacio? También. Ese. Eso es. Esto es latino, ¿no? Cometer. Sí. Ha pasado al inglés, luego commitment. Sí, commitment o commit, sí. Muy usado respecto al matrimonio, Sí, como compromiso previo, exacto. total y verdadero. Exacto. Sí. En inglés. Está esa idea. Recuerden que el inglés Inglaterra tiene un fuerte rasgo latino hasta el siglo IV-V, en que los latinos empiezan a perder terreno fundamentalmente porque los invaden los nórdicos, ¿no? Bien, hasta que, bueno, y se da toda una serie de cuestiones, el latín empieza a perder terreno hasta que en el 1066, ¿qué pasa? Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, hablaba francés, invade Inglaterra por la batalla de Hastings. ¿Por qué? Por los derechos sucesorios de la corona inglesa. Entonces, el latín vuelve a través del francés al inglés nuevamente. Por eso que hay toda una serie de palabras que a partir del año 1100, por ahí, reingresan en la lengua inglesa. De tal manera que, como pasa con el español, el inglés va a tener palabras de origen latino y de origen nórdico o germánico que dicen lo mismo. A nosotros nos pasa con el árabe. Por ejemplo, nosotros que tenemos escorpión y alacrán. El escorpión, que es scorpios, es griego latino, y alacrán es árabe. Y tenemos los dos. Sí, ustedes van a decir, un alacrán no es lo mismo que un escorpión, porque dice, va, pero es más o menos lo mismo. Pasa lo mismo que con óleo y aceite. Aceite es árabe, óleo es latino griego. Guerrero y belicoso. Claro, eso claro. Del árabe y belicoso del latín. De verum y, claro. Bueno, en inglés pasa lo mismo, a través del francés, que era lo que hablaban los normandos. Tan es así que el escudo de Inglaterra todavía está escrito en francés. Dieu est mon droit, Dios y mi derecho. Búsquenlo, y el escudo de Inglaterra, que toma el escudo de los Lancaster, etc., está escrito en francés. Porque de hecho fue la lengua de la corte inglesa durante mucho tiempo. Bien, vamos a arremeter. Arremeter viene de ad, re y meter, ¿no? ¿Qué significa arremeter? Ir hacia adelante y volver a meter algo. Arremeter. Puesto que en la idea de arremeter hay como alguna idea de repetición.
Entremeter. Obviamente, meter algo entre dos cosas. Entrometer. ¿No? Este es el significado, si quieren, peyorativo o negativo. La gente dice, no te metas donde no te llaman. Exacto. O no te entrometas. Someter. Otra vez sub y meter. Que significa meter a alguien por la fuerza debajo, bajarlo. Y el que ya hemos visto, prometer. Meter algo con visión de futuro, es decir, hacia el futuro o hacia adelante. Como ven, algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? O por historia, como en el caso de Misa, o por uso, acometer, admisión y Misa tienen la misma raíz. Van variando las preposiciones, en este caso, pero si tuviéramos que reducir todo con una idea muy pero muy simple, que es la idea del movimiento voluntario, es decir, hacia dónde yo hago algo, arrojar, enviar, llevar de un lugar a otro, construyo toda una familia, en este caso de palabras, todo un campo semántico, también podemos llamarlo así, por el cual introduzco montones de conceptos, pero todos ligados a una misma idea, esta idea de el movimiento voluntario. Y si yo empiezo a pensar misir, misiva, admisión, hay toda una idea de movimiento, ¿no? Intromisión, digamos, no son verbos estáticos, no son palabras estáticas, porque en la raíz, es decir, en el primitivo, hay una idea de movimiento, no de cualquier movimiento, sino de un movimiento desde el que enuncia, ¿no? Yo admito cuando lo traigo para mí, yo emito cuando lo expulso, yo dimito cuando me niego a moverme o dejo lo que estaba, yo omito cuando no me muevo, yo prometo cuando me extiendo en mi movimiento hacia el futuro, yo transmito cuando de acá lo mando para allá, es decir, para otro lugar, y permito cuando me corro y dejo que siga. Y obviamente puedo tomar no solo todo lo que tiene que ver con mito, que es el tema del presente, sino que voy al supino, miso, y vuelvo. Misiva, misila, admisión, promisión, transmisión. Es decir, todo lo que dije acá lo vuelvo a plantear, pero con otro tema del mismo verbo. Y hay veces inclusive que puedo, cambiando, hasta cambiar el significado, ¿no? Porque remitir no es lo mismo que ser remiso. Porque cuando la lengua tiene que la lengua utiliza todo el potencial que tiene, un repertorio lingüístico, para decir las cosas. Para eso necesitas diferenciar, porque si dijéramos todo lo mismo, si no tendríamos que encontrar otra forma. Pero, por ejemplo, el inglés es mucho más simple en muchas formas, ¿no? Que si
Si yo uso el término teenager y yo uso eso, lo más lógico es que alguien diga he o she, porque no tiene género marcado, ¿no? Bueno, nosotros lo marcaríamos con la, lo, bueno, y ahora todo lo que quieren usar la X y todo lo demás que son impronunciables. Dejémoslo de lado. Pero la lengua va diseñando, los sujetos hablantes, van diseñando con los pocos elementos que tienen, en este caso por raíces, perdón, con temas distintas del mismo verbo, significados distintos, pero también por necesidad, ¿no? Sí, por ejemplo, una cosa es someter y otra es ser sumiso. Usamos otro tema. Porque sometido que lo pasa pasamos sujeto. para que lo analice. Claro. Claro, pero hay distintos sujetos Obvio. que someten uno y el sumiso es otro. Claro. Una actitud que se complementa, pero... Sí. ¿Hay sumisos voluntarios? Sí. No creo. Sí. Sí. Hola, Paco. Sumisos voluntarios porque les queda muy cómodo, porque o tienen una debilidad de personalidad que van a pedir. No, pero también hay una actitud de placer sexual en la sumisión. Por ejemplo, También. Las dominatrices. No, pero yo hablaba de dominatrix. sumiso social. Sí. Volvamos. Sí. No te escuché nada, ¿cómo? Estos verbos, Sí. creo que en italiano se llaman verbos transitivos. No. Algunos sí, otros no. El verbo transitivo en cualquier lengua de las indoeuropeas, que son las nuestras, significa un verbo transitivo que tiene objeto directo. Es decir, que para completar su significación necesita de un objeto. Por ejemplo, leer. A ver, cuidado. Todos los verbos, esto es genérico. A ver, yo también puedo decir leer como un verbo genérico, pero si yo digo, está leyendo, uno que dice, ¿qué? Comer, yo puedo decir, está comiendo, pero lo lógico que sea, está comiendo algo. El verbo intransitivo es aquel que no necesita de objeto directo. Por ejemplo, el verbo nacer. Alguien nace. No nace algo, bueno, nace a la vida, bueno, pongámosle, pero bueno. O algunos verbos como, La acción recae sobre la persona. en este caso, el verbo nacer es un verbo particular, como el verbo morir. Son una serie de verbos que son de alguna manera reflexivos que se refieren a uno mismo. A veces, con el verbo nacer es más raro, se lo complementa con el se. Por ejemplo, el verbo peinarse es reflexivo, se peina. Morirse, se muere. Pero independientemente de eso, transitivo e intransitivo son los verbos transitivos que tienen objeto directo, o también llamados verbos objetivos, porque tienen objeto. Los intransitivos son los que no tienen objeto directo, que tienen indirecto o que tienen un régimen especial, ¿no? Por ejemplo, yo camino. Claro, caminar es un verbo de traslación. Los verbos de traslación en general no son transitivos. Juan camina, Juan corre. ¿Qué corre? ¿La calle? No, corre. Ingresa a un lugar, no ingresa a la casa, ingresa a la casa. Por eso los verbos de movimiento o de traslación se complementan con un complemento, valga la redundancia, de lugar, pero no son necesariamente, o en general no son transitivos. Uno puede decir, yo recorrí la vida, sí, digamos, pero es un uso metafórico, o
qué sé yo, estoy recorriendo este trance, o estoy recorriendo la felicidad, qué sé yo, pero no es más que un uso metafórico. Fíjense, recorrer, sáquenle el re, ¿qué nos queda? Es un compuesto de curro, que en latín significa correr. Recurrir, ¿qué es? Sáquenle el re, otra vez, correr otra vez. Eso es, recorrer, volver a correr. Sí, pero también se puede decir, estuve recorriendo el lugar. Correr. Está bien. Está bien, pero yo voy a la raíz, ¿no? Currículum, también. Significa recorrido de la vida. Currículum vitae. Es un compuesto de curro, que no tiene nada que ver con el trabajo. En España curro el trabajo. El trabajo. Bueno, nos vemos el